por aquí, le doy la bienvenida a Ricardo Esqueda. Fue el director del ISTESON quien entregó a esta administración el ISTESON y fue director de finanzas también. Ricardo Esqueda, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Gracias por venir por acá. Muchas gracias por la invitación. El periodismo que hacemos, recuerde usted, se apoya en fuentes anteriores, actuales, expertos, para ayudar a interpretar frente a qué estamos, no solo una versión oficial, porque la versión oficial pues es la versión oficial, pero hay que construir la información. He convocado también a Nicolás Pineda, él es experto doctor en finanzas públicas, para que nos ayude también a entender o a una valoración de esto. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Gracias Encantado. por estar acá con nosotros. Buenos Y hoy días. me voy a enlazar ahorita también con Vicente Sagrestano, que en su momento lo cuestionamos también por esto, de lo que está ocurriendo. A ver, ¿cuánto dejaron ustedes? Según el director del ISTESON, si gustas hasta podemos volver a poner el audio, el primer audio, para corroborar, porque luego dicen que no dijo lo que dijo. Y a ver, dijo que al mes hay un déficit de 40 millones de pesos. En el ISTESON hay una pérdida de 40 millones. El fondo de pensiones cuenta con 148 millones de pesos, debería tener 4,000 millones de pesos. La deuda del organismo es de 5,000 millones de pesos. Y nosotros preguntamos ahí en Twitter, ¿no? Pues que hicieron en casi 3 años. ¿Lo tenemos por ahí? A ver, esto fue lo que dijo. Para que podamos garantizar la viabilidad financiera del instituto a largo plazo. En este sentido, la idea de reunirnos hoy es para comentarles que la señora gobernadora ha implementado o ha diseñado junto con sus asesores y con la dirección un plan que se le llama PRO5, que es una solución responsable a la problemática actual del ISTESON. ¿En qué consiste el plan PRO5, solución responsable, que la señora gobernadora me ha instruido a dar a conocer y que estamos implementando en estas semanas que me ha tocado ser el director general? Primero, la primera línea, el primer eje de trabajo es mejorar los servicios médicos. Segundo, procurar garantizar el pago de pensiones. Tercero, mejorar procesos para garantizar el mejor funcionamiento del instituto y evitar abusos, tanto internos como externos, con respecto al instituto. Cuarto, optimizar el uso de la infraestructura para la mejora de los servicios que otorgamos como instituto. Y quinto, recuperar los adeudos de cuotas y aportaciones de los usuarios del instituto. En ese sentido, quisiéramos compartir una información que consideramos importante para que dimensionemos la situación financiera tan difícil por la que atraviesa la institución. Primero, el pago a los pensionados actualmente es más alto que los ingresos aportados por los trabajadores activos para el fondo de pensiones. Actualmente tenemos un déficit mensual de 40 millones de pesos. Segundo, el fondo de pensiones prácticamente no tiene recursos ahorrados. Actualmente, al día de ayer, tenemos un saldo de 148 millones de pesos, cuando deberíamos de tener 4,000 millones de pesos. Número 3. Se ha generado toda una industria legal de demandas de nivelación de pensiones, que lo único que están haciendo es profundizar la crisis financiera del instituto. Actualmente, el instituto enfrenta 1,500 demandas de nivelación de pensiones que tenemos que combatir en los diferentes tribunales y sobre todo en el tribunal administrativo. Y cuarto, por falta de recursos, hay un retraso enorme en el pago de solicitudes de aportaciones realizadas al fondo de pensiones por personal que ya no es servidor público y que exige que se le regrese las aportaciones que hizo al fondo de pensiones. Actualmente tenemos 2,035 solicitudes de retorno de ese dinero que se aportó a pensiones, que equivalen a 133 millones de pesos. Eso es lo que dijo parte de la explicación del estado financiero del ISTESON. Y además todavía no hay claridad, o no dijo ayer, ya nos explicará mañana, de cuánto va a ser el rescate de las propiedades y de lo que esperan ingresar. ¿Es el mismo plan que ustedes proponían hace 3 años? Es algo muy parecido. No sé eso de los 5 puntos en qué consiste. La verdad es que el instituto, la verdad, aplaudo al director Contreras de que esté haciendo algo por sanearlo. Aplaudo a la gobernadora.
el instituto ha sido una institución muy complicada desde su inicio. O sea, la ley 38 se hizo para esto, para dar el servicio médico a los derechohabientes y formar el fondo de pensiones. Sin embargo, el fondo de pensiones, y es una cuestión que pues yo creo que todo el mundo nos hacemos. El fondo de pensiones se formó realmente en el 2005 con Eduardo Burso. Hasta 2005 que se hizo la reforma. Y quienes estuvieron en esa administración te pueden decir que se hizo una reforma parcial con miras a hacer una reforma posterior. Entonces, la verdad, los efectos de la reforma del 2005 se llevaron o se llevó el beneficio o se terminó de madurar esa reforma a finales del 2013, 2014. Entonces nosotros ya estábamos trabajando en una posible reforma y ver las diferentes situaciones. Una cosa es el día a día, que como bien lo dice el director Contreras, es lo más importante es el servicio médico, sin descuidar pues los derechos de pensión de la gente, ¿no? Pero el día a día, el gasto corriente es, ahorita mencionó ahí, como mencionaba, son 40 millones, son más o menos entre 40 y 60 millones deficitarios del instituto anualmente. Entonces eso, bueno, él lo mencionó al mes, la verdad es que es deficitario, sí. A ver si una confusión, la verdad. Más o menos entre lo que se recibe y lo que se gasta, no te alcanza. ¿Por qué? Porque siguen creciendo. ¿Cómo está la estructura de las pensiones en la ley 38? La estructura de las pensiones en la ley 38. Ahorita, un ejemplo normal de una persona que entró hace 30 años a trabajar al ISSSTESON y se está jubilando ahorita. Lo que aportó esa persona te alcanza entre 14 y 16 meses para pagar la pensión. El resto lo tendrías que tomar del fondo. Entonces, obviamente, pues no te va a alcanzar. Y esto ya se agotó. Los estudios actuariales no contemplaban situaciones como las demandas, no contemplaban como el retiro del 10% de las IGs famosas, que obviamente en estos últimos 2 sexenios, por cambiar de color, hubo más rotación de gente, y pues la gente sale y pides lo que te quitaron de tu nómina para que te lo devuelvan, ¿no? Si no piensas volver al servicio público. Entonces, ¿qué pasó? En estos 2 sexenios se incrementó mucho eso, y eso es otro daño para esta situación. Entonces, los estudios actuariales. A ver, aquí el tema de que los números no mienten, aquí se aplica totalmente, pues, o sea, hemos visto cifras ir y venir, y yo te puedo decir lo que nosotros entregamos. Cuando se hizo el famoso convenio de dación en pago, ¿sí? No se hizo en una mesa así y se tomaron decisiones a la ligera. Se planchó muy bien, se platicó con diferentes, se platicó con temas jurídicos, se platicó en el Congreso, se metió en el Congreso, se metió en la Junta Directiva. No fue una tarea fácil. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo dice, no, ahí es patrimonio del gobierno. Como si el dinero que se le metiera ahí no fuera el gobierno, pues. O sea, a fin de cuentas, tanto los bienes como el recurso líquido que se le mete al instituto, pues es dinero público, pues no hay de otro dinero. Ahora, el instituto sus ingresos se basan únicamente en la ley 38. Entonces, no hay con que obtuve un dinero excedente o bajé recursos federales, aquí no hay, no puedes pedir crédito, tiene muchas limitaciones para salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de hablar en aquel entonces, en mesas donde estaba incluso el gobernador Padres, él decía, oye, pues tenemos que sanear esto. Entonces, pues se veían diferentes alternativas, y entre ellas la más viable fue la dación en pago. La dación... No, es dación en pago. De hecho, nunca recibimos esos inmuebles con la intención de venderlos nosotros. Era simple y sencillamente para que el fondo de pensiones contara con un respaldo patrimonial. ¿Por qué? Porque
¿A dónde se había ido el fondo de pensiones? Porque el fondo, lo que yo entiendo es que del fondo de pensiones se usó para otro dinero, es Bueno, decir, ahí va. había Es- ¿cuánto había el fondo? Ese es otro enigma que se ha manejado mucho, pues, ¿no? O sea, yo no me dedico a la política, Por eso estamos pero hablando de términos sí, pero técnicos, financieros, numéricamente, sí, pero no puedo estar aclarando ¿no? Ujú. cada vez que salían cosas, te dan ganas de agarrar el teléfono, de hablar a la radio o a la televisión donde están diciendo, oye, ¿cómo que desaparecieron del fondo? ¿Qué es eso? Pues, o sea, ni que fuéramos magos. No se desapareció el fondo, no se usó lo del fondo, no se sacó para gastarse en otra cosa. El gobierno del Estado no mandó las aportaciones, parte de las aportaciones patronales. Ujú. El flujo del Estado, ese sí no te podría decir yo por qué no lo mandaron completo. Pero el Listezón no se tomó ningún peso para un uso Por eso indebido. era de Hacienda, ¿no? Era de Hacienda. Que no por eso no las mandó. ¿Cuánto, No las mandó. ¿Cuánto dejó de mandar? Dejó de mandar para el fondo de pensiones 1.904.000 pesos. ¿Al mes? ¿O No, perdón, 1.904 millones. 1.904 millones? O sea, 1.904 millones. Así es. ¿Ustedes cómo lo dejaron así? Así. Con un déficit de 1.904. Sí, lo que pasa es que en el fondo, la deuda del fondo representaba alrededor de 1.200 millones porque ya se habían contabilizado 704 millones de bienes. Ujú. Entonces, si sumas esas dos partes, eso es lo que nos debía en el fondo el gobierno del Estado. Que sería 1.900. 1.904 millones. 1.904 millones de pesos. Muy bien. Ujú. Ustedes así dejan. Así ¿Y es. cuánto así le entregan al nuevo gobierno? Así le entregamos al nuevo gobierno, así es. Bien. ¿Y no dejaron nada en el fondo? Dejamos 83 millones, 87 millones. 87 millones de pesos. Eso Así es que eso es muy importante, un punto de partida, porque hoy son, ¿cuánto dijo? 104. 148. 148 Ajá. los que hay actualmente, nomás Sí. le incrementaron 60, más o menos, ¿no? Ahora, sí, pero y- para que te des una idea. Pero hay un déficit, perdón, es que Sí. hay que hacer un antes y un Adelante. después paralelismo, pero actualmente el fondo es de 4.000, ¿no? Es lo que dijo, también, 4.000 Es lo que millones de dice, pesos. pero ahí sí no, yo estoy desconectado totalmente. No, obvio, Sí. pero es la versión oficial. Ajá. Entonces son 4.000, entonces ha incrementado, por lo que vemos. Es decir, ¿por qué no lo han dejado? Eso falta la explicación que ya la dará el director mañana. Nos prometió entrevista porque hoy pues es el tema del momento, pero no nos quisimos adelantar. Supone hay un incremento en el fondo. Estamos así. Así es. Eh, Ahora, ¿qué más el dejaron? incremento, ¿qué tan importante o qué tan poco importante es? ¿Sí? Ahorita una nómina mensual de pensiones debe andar alrededor de los 220 millones de pesos. Ujú. Digo, para que veas la importancia la relatividad de la importancia de lo que hay en el fondo. Pues, o sea, no te alcanza para pagar un mes de pensiones. El Listezón depende 100% del flujo del Estado. ¿Cuánto era, de alguna manera, el cálculo que ustedes hacían por la dación, por la venta que iban a hacer de esos? ¿Cuál es el cálculo? ¿Se hizo una evaluación? ¿Cuánto era? Eso, la primera parte eran 704 millones y la segunda parte era de 976 millones. Ujú. 900 de los 15 bienes, recuerdo, eran, ¿no? ¿Cuántos? Eran 15 y 16 bienes. más o menos. 16 bienes. Ajá. 16, ¿verdad? Ajá, 900 más 700, la totalidad de alrededor de Así es. 1.600 para sí. tener que eran los bienes de la casa. Los mismos Y de ayer ahorita. comentaba detalles, por ejemplo, el director, que ellos no le darían valor hasta que lo ejercieran, porque si no, digo, en principio contable, tú le tienes que hacer una valoración a tus bienes para saber cuánto está ingresando tu patrimonio. No lo tienes que ejercer, pues, ¿no? Ahora, en el convenio viene muy claro, para que no se prestara a que, oye, se los compraste muy caros al gobierno, se los tomaste muy caros. No. En el convenio viene. Si un bien vale 100 millones de pesos, o se lo tomaste en 100 millones de pesos, pero no lo pudiste realizar más que en 80, entonces se incrementa la deuda por 20 millones. ¿La dación de pago a quién se le daría? ¿O por qué? No es venta particular, es venta entre el mismo estado? ¿Cómo es? No, se debe hacer. El planteamiento de nosotros era que hicieras una licitación inversa, pública, internacional, para que al mejor postor, pues, ¿no? Pues venderlo, pues, vaya, ponerlo en subasta, pues. Sí, no era la intención. Nosotros sabíamos que en nuestro periodo no lo íbamos a hacer. Pero cuando menos queríamos dejar a la siguiente administración A la garantía. que quedara un patrimonio en el fondo, cuando menos. Si no hay liquidez,
Digo, es como funcionan en Pues la retomó- IP también, pues, ¿no? Retomó su plan, pues, por lo que veo. Sí, y me da gusto. Creo que es la mejor alternativa ahorita. Vicente Sagrestano, el exdirector de la